Fragmentos de radio de hace 14 años atrás. Plena crisis, año 2002. Desde la zona sur, la mañana de la mesa redonda, programa conducido por Edgardo Pereira, una voz que ya se fue, un excelente profesional. Roberto, en ese momento, columnista, los temas salud, educación y desocupación, los recursos humanos e intelectuales. En la zona se nombra a Juan Carlos Ferrero, doctor en geología, en política al licenciado Ricardo Romero. Lo que se venía, lo que se veía en ese momento, lo que se vislumbraba. De septiembre del 2002, aquí en la Mesa Redonda, 93.9 MHz, Estación Sur, aquí en la parte sur del Valle de Punilla, dentro de las comunas, Cuesta Blanca, Copina, Mayuzumaj, San Antonio Redondo, Icho Cruz y demás comunas que componen esta parte sur, lindísima, lindísima, realmente, más que afilado a nuestro compañero de trabajo Roberto. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo pasó el fin de semana? Buen día a la audiencia, buen día a ustedes, buen día a todos los chicos que están operando en la radio, trabajando en ella. Muy bien, gracias a Dios muy bien, nos ha tocado unos lindos días, un buen fin de semana, un poco fresco a la mañana, pero ya un sol radiante, así que esperamos un día muy serrano, muy lindo. Especial para turistas y lo vamos a disfrutar nosotros que vivimos acá. Y los turistas vendrán cuando Dios disponga. Contentísimos seguramente. Sí, por supuesto. Bueno, hoy las noticias, como siempre, las buenas son muy pocas y las palias son muchas en este país, pero lamentablemente, bueno, estamos viviendo aquí y tenemos que aceptarlo como sea y tratar de ir sobreviviendo en medio de esta crisis, ¿no? Que dicen que es inédita, pero no es tan así, tan inédita. Ha habido momentos en la historia de la Argentina desde hace muchos años de que la Argentina es independiente, ¿no? Y me retrotraigo a los orígenes de nuestra nacionalidad. Fíjense que San Martín, cuando se fue de la Argentina, juró que nunca más pisaría territorio nacional. Tan es así que volvió en una oportunidad a América y se bajó en el puerto de Montevideo, pese a que su esposa estaba enterrada en el cementerio de la Recoleta en Buenos Aires, Mercedita. No quiso pisar territorio argentino, ni siquiera para visitar la tumba de su esposa. Y uno se pregunta a qué se debía esto. Y se debía simplemente a que pasaba en aquella época más o menos lo mismo que está pasando hoy. Mientras él peleaba defendiendo la libertad y la independencia de América, inclusive, porque no solamente de la Argentina, sino que había cruzado y liberado a Chile, ya se encontraba peleando en Perú, en Buenos Aires estaban de interna, peleando a ver quién se quedaba con el gobierno patrio, si los que respondían a los españoles, si los que respondían a la nación, a la patria, a la Argentina que surgía, o si los que respondían a los intereses ingleses en ese momento, que era el gran imperio, y sigue siéndolo, ¿no es cierto? No tan grande, pero sigue siendo imperio y a través de sus hijos sigue un gran imperio. Estoy hablando de los norteamericanos. Y bueno, y así era la historia, ¿no es cierto? Entonces San Martín estaba tan indignado con eso, porque mientras él peleaba allá, morían patriotas, morían argentinos, morían compatriotas, dejando su sangre, su vida, sus bienes, como lo hizo Manuel Belgrano, que dejó toda su fortuna, en definitiva, cuando estuvo a punto de fallecer, le tuvo que pagar a su médico con un reloj de oro, que era el único bien que le quedaba de la gran fortuna que tenía su familia. Todo lo había dedicado por la patria, todo lo había dado por la patria, y San Martín también, por supuesto. Y llegó un momento en que, bueno, su indignación era tan grande porque veía que mientras, vuelvo a insistir, morían los compatriotas peleando por la libertad argentina y la libertad de América, acá en Buenos Aires, la lucha era otra, era una interna. A ver quién se quedaba con el manejo de la República y con los bienes del país, por supuesto. Entonces la historia argentina no es tan como no. Lo que pasa es que se han ocupado de borrarnos la historia, entonces siempre creemos que esta crisis es la última, que es la terminal, que es la final, y no es tan así. Lo que pasa es que a veces, igual que el problema con el Fondo Monetario Internacional, la presión del Fondo Monetario es muy grande. Nos exponemos a muchas cosas, si no negociamos con el Fondo Monetario Internacional, indudablemente maneja la economía mundial. Pero no nos olvidemos que hubo 2 guerras mundiales donde la Argentina no participó, y Estados Unidos sí. No pensemos que la presión de Estados Unidos era menor que la de ahora para que la Argentina participara en las 2 guerras. Fue muy fuerte la presión. Lo que pasa es que teníamos presidentes y gobiernos probos que no permitieron que la Argentina interviniera en una guerra que no le pertenecía, que no era su guerra, ¿no es cierto? Bueno,
en la Segunda Guerra Mundial, recién al final, cuando ya el eje estaba virtualmente destruido. El eje era el acuerdo militar entre Alemania, Japón e Italia, donde estaba Mussolini, que después cayó, ¿no es cierto? Bueno, ese se llamaba el eje, la alianza militar entre Alemania, Italia y Japón. Eso era el eje. Y acá eran los aliados. La Argentina no se alió a los aliados, se mantuvo al margen de la guerra. ¿Y quieren que les diga una cosa? Los mejores momentos económicos, donde más hizo valer su riqueza y donde le dio de comer a media humanidad, la Argentina, fue después de las guerras mundiales. Ahí alimentó a medio mundo y a muchos de ellos gratis, a muchos de ellos gratis, que hoy se han olvidado, parece, de nosotros. Bueno, así es la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Acá parece que el juego no es de amor, el juego de la política internacional no es de amor, sino que es de intereses comunes. En el caso nuestro, Roberto, ¿usted cree que la crisis, o a nivel mundial, las crisis son necesarias? ¿Qué quedan después de las crisis? Bueno, después de las crisis, ninguna guerra es buena, por empezar, Ningún país que ha terminado una guerra, que ha salido de una guerra, ha vivido bien, ni ha vivido bien durante las guerras, quedan familias destruidas. Es muy triste todo lo que pasa durante y después de las guerras, ¿no es cierto? Es muy triste. Aparte, la población queda muy afectada, psíquicamente inclusive, cuesta generaciones recuperar un país después de una guerra, cuesta generaciones. Y nosotros vemos que Europa recién ahora se ha levantado. Y la guerra terminaron hace 60, 70, 60 años por lo menos que ha terminado la guerra, y recién ahora Europa vuelve a ser Europa, ¿no es cierto? Y de cualquier forma hay secuelas de eso. En Japón también hay muchas secuelas, aunque nosotros no las querramos ver. Habría que convivir con ellos y ver toda la secuela que ha dejado la guerra, sobre todo los bombardeos atómicos, ¿no es cierto? Cosa que ellos no lo olvidan tan fácilmente como olvidamos nosotros nuestras experiencias históricas, porque se ocupan de revivir las experiencias históricas, ¿no es cierto? Cosa que nosotros no lo hacemos. A veces por intereses creados, Hay gente que le interesa que los pueblos no recuerden su historia, Porque dicen que el pueblo que se olvida su historia está condenado a repetirla, Y la vamos a repetir tantas veces como nos olvidemos de las que pasamos. Bueno, pero es decir, el mundo se maneja en otra forma, por eso hace falta, muchas veces uno ve gobiernos como los que tenemos ahora, que son gobiernos que a lo mejor sirven internamente, pero faltan estadistas. El otro día hablaba de los estadistas. Estadistas son los presidentes que gobiernan un país y tienen una visión de su país muy amplia, pero también tienen una visión de la política internacional, de cómo se maneja el mundo alrededor, que no creen que el mundo gira alrededor de la Argentina, sino que nosotros somos una parte, un granito dentro del mundo, ¿no es cierto? Estadistas lo tuvimos a Marcelo de Alvear, lo tuvimos a Irigoyen, lo tuvimos a Perón, un gran estadista. Perón tenía una cosmovisión internacional muy buena, lo mismo que Frondizi. Frondizi también tenía una visión del manejo internacional muy aceitada, muy afilada. Pero después de ahí, medio que paremos de contar. No tuvimos presidente de estadista, tuvimos presidente de comité. Es decir, sabían cómo se manejaba la política interna, cómo conseguir votos, pero de ahí en más, que Dios nos ayude, ¿no? Y así estamos, que Dios nos ayude. Bueno, un somero análisis, o un profundo en todo caso, más que somero análisis de la realidad argentina, nos lo está haciendo Roberto. Seguramente no va a ser la primera incursión que va a tener en la mañana de la mesa redonda aquí en 93.9. Así que te quedas, Roberto, con nosotros toda la mañana. Sí, me quedo, Edgardo, y bueno, y a partir de este momento todo el éter es tuyo. El éter suena un tanto antiguo, pero bueno, es así, la radio es éter. Bueno, recordemos la historia, antes se llamaba éter. Exactamente, sí, bueno, ahí está, por lo que decíamos recién, un poco de memoria por allí y recordar lo que pasó, no solamente en la historia, sino también dentro de lo que es la historia de la radio misma. 10 minutos, nos separan ya de la hora 9 de la mañana, vamos al encuentro de la música, señor Gastón Ferreira. Así que prestar atención. Bueno, el tema que vamos a ver, uno realmente lee los periódicos o los diarios y no sabe por dónde empezar, si por las noticias de policía, que son todas dramáticas, o por el frente, que también es todo dramático. Pero bueno, esta es la realidad que estamos viviendo hoy en la Argentina.
Y una de las noticias que más me impactó, que no por la ida deja de tener su peso, su profundo peso, porque es una de las cosas que no habíamos tenido en cuenta, pero que acá la realidad nos muestra que sí, que evidentemente por ese camino vamos, es que la pobreza disminuye la expectativa de vida en la Argentina. Y es cierto, porque la Argentina era de América Latina el país que mayor expectativa de vida tenía. Mayor expectativa de vida porque teníamos unos médicos profesionales de primerísimo nivel, sistemas médicos de primer nivel, tecnología de primer nivel, habíamos adquirido a través de nuestro peso 1 a 1 o con el dólar, habíamos podido adquirir elementos de primer nivel en el mundo, y bueno, como para asistencia médica, ¿no es cierto?, sanatorios y demás, un sistema de salud que con algunas fallitas, pero funcionaba muy bien. En América Latina era un ejemplo. Es decir, toda la persona ocupada tenía su cobertura médica a través de su gremio o a través de sistemas privados de salud. Inclusive la salud pública era muy buena en la Argentina. Los profesionales de la salud pública normalmente eran médicos que a la vez ejercían en forma privada, pero también atendían en los hospitales públicos, donde nunca faltaron los medicamentos. Podía haber algunas veces, en algunos casos muy puntuales, falta de gasa, de algodón, de alcohol, pero en realidad las drogas fundamentales nunca faltaron en la Argentina y estuvieron bastante accesibles hasta ahora. Y ahora nos encontramos que, por ejemplo, estamos con el tema de las monodrogas. ¿Por qué? Porque todos los elementos que hacen a la salud humana, es decir, fundamentalmente los medicamentos, se han encarecido tremendamente. Es decir, los medicamentos son todos producidos o por lo menos bajo licencia, es decir, con autorización y previo pago a laboratorios extranjeros que han desarrollado las drogas. Y ellos trabajan con valor dólar y nosotros ya con valor dólar no podemos hacer más nada porque en poco tiempo, es decir, en menos de 7 meses, lo que antes pagábamos 1, hoy nos cuesta 4 veces más. ¿No es cierto? Y así pasa con los medicamentos, y así pasa con los elementos para mantener la salud. Con toda la tecnología que se puede traer del exterior también nos encontramos en el mismo problema, inclusive el mantenimiento de esa tecnología, rayos gamma y una serie de cosas, ya se hace muy complicado, muy difícil todo. ¿Esto qué va a traer como consecuencia? Ya el sistema de salud oficial está caído casi totalmente, ¿no es cierto? Primero, caído por falta de insumos, es decir, están faltando los medicamentos básicos. Y segundo, por la avalancha de gente que se ha quedado sin trabajo y sin cobertura médica, que antes se atendía en sanatorios particulares, atendido por sus mutuales o por su sistema de salud, y hoy al quedarse sin trabajo, automáticamente se queda sin cobertura y entonces tiene que recurrir al hospital público. Y entonces vemos los hospitales públicos saturados de gente, con los mismos médicos o menos médicos de los que tenían antes y, por supuesto, casi sin nada de elementos. Y bueno, entonces todas estas cosas se van uniendo para llevarnos a la disminución de la expectativa de vida. Si a esto le agregamos, por ejemplo, que la falta de recursos en la gente, es decir, al aumentar la pobreza, también cae el nivel de protección que la misma familia tiene, es decir, cae la alimentación, se dejan de consumir alimentos que son básicos, la higiene también se cae, ya se hace muy difícil hasta comprar cloro para lavar los pisos. En fin, hay una serie de cosas. El agua corriente se entra a complicar también, hay gente que ya no la puede pagar. Eso se van uniendo, es decir, son muchos factores que se van uniendo para que la misma calidad de vida caiga en la Argentina. Al caer la calidad de vida, cae la calidad de salud automáticamente, ¿no es cierto? Es decir, a menor calidad de vida, menor calidad de salud también. Las expectativas de vida, por supuesto, están condicionadas por todos estos elementos, es decir, por la forma en que uno se alimenta, por la forma en que uno se cría, el ambiente en donde se desarrolla, las posibilidades de asistencia médica, la posibilidad de acceso a los remedios o a los medicamentos. Y bueno, por ejemplo, el tema de las prótesis, hoy es prohibitivo en la Argentina, son casi todas importadas, hoy es prohibitivo el tema de las prótesis, de cualquier tipo estamos hablando, hasta de las prótesis más simples que antes se conseguían por nada, hoy ya son prohibitivas.
porque tenemos el doble efecto, es decir, por un lado el encarecimiento de la prótesis y por el otro lado la caída de los recursos del pueblo, ¿no es cierto?, de la población que se debe atender. Todo esto nos está llevando a eso y ya nos están advirtiendo que la expectativa de vida en la Argentina, que hoy es una de las más altas del mundo, las más altas del mundo y sin duda la más alta de Latinoamérica, hoy se ve en la expectativa de caer. Vamos a caer posiblemente con los países más subdesarrollados de América Latina. Preparémonos para esto porque es otra de las consecuencias de la crisis, otra de las consecuencias de las imprevisiones de este país. Se abandonó el sistema de salud público, se lo dejó caer, no se lo atendió como se debía. Hoy no tenemos casi sistema de salud privado salvo para algunos privilegiados y el sistema de salud pública está colapsado. Ya vuelvo a insistir, colapsado tanto por la falta de recursos, lo que a la vez genera la falta de medicamentos, como por la avalancha de gente que ha perdido su cobertura médica y tiene que caer indefectiblemente en la atención pública de salud, que es gratuita. Y esta responsabilidad recae o está en las manos de nuestros gobernantes, ¿no, Roberto? Bueno, el Estado tiene 3 responsabilidades básicas de acuerdo a la Constitución Nacional: salud, educación y seguridad. Las tres están hoy muy desatendidas. Ni hablemos de educación, que es lo que hace grande a los países, porque tenemos países sin ningún tipo de riqueza, riquezas naturales, como puede ser Japón, la misma Inglaterra, que son islas, son muy pequeñas, no tienen pero ni aproximadamente los recursos naturales que tenemos nosotros. Italia, por ejemplo, el tamaño de Italia es virtualmente como el de la provincia de Santa Fe, es decir, que no tienen los recursos naturales que tenemos nosotros. Sin embargo, en base a la educación de su gente, son países de primer mundo, y nosotros nos vamos a país, ya somos de tercero y vamos en decadencia como para irnos a cuarto mundo. Aparte hay enfermedades propias de la pobreza que se están incrementando cada vez más. Entre ellos tenemos el HIV, pero uno de los más graves que ya se prevé, la Organización Mundial de la Salud, que depende de las Naciones Unidas, ha informado que se prevé para dentro de 10 años que un tercio de la población mundial del mundo, que por supuesto son las familias de la gente de menores recursos, de menores ingresos, la gente más pobre dentro de los que nos contamos ahora nosotros, van a estar contagiados de dengue, que se está entendiendo en forma impresionante. Así también hoy estamos viendo otra vez tuberculosis, que ya estaba virtualmente desaparecido, e inclusive estamos en ese camino de los sectores más pobres del mundo. Bueno, lamentable, pero bueno, es la realidad, no solamente de nuestro país, sino del mundo. En la voz de nuestro compañero Roberto, quien nos hace un llamado a la reflexión a todos los oyentes, y bueno, de pronto nos pone a nivel de lo que está pasando, porque hay mucha gente por allá se ha oído sordo de este tipo de cosas. Él está aquí para eso. Así que cualquier pregunta, por lo pronto que tengan o cualquier duda, lo pueden hacer al 495-780, que con gusto va a tratar algún tema. De pronto, si algún oyente quiere, para debatir o para sacarse de alguna duda. Ya lo saben. Bueno, quiero hacer una pequeña aclaración además. Dentro de lo que se considera cuestiones estratégicas de un país, es decir, que hacen al mismo sostenimiento de un país, tenemos por ejemplo la siderurgia, los ferrocarriles, el petróleo, el gas, pero también tenemos fundamentalmente la salud y la educación. No nos olvidemos de la salud y la educación, que traen secuelas que no se van a superar nunca más. Sobre todo tenemos toda una generación de niños que están muy mal alimentados, muy mal atendidos en salud y lamentablemente estamos caminos a que estén muy mal educados. No solamente por el problema de la escolaridad, sino por el problema de la disolución familiar que está produciendo toda esta crisis, ¿no es cierto? Y esas son las generaciones del futuro y estamos fabricando un futuro muy negro para la Argentina. Tomemos conciencia de eso. Fijémonos bien a quién vamos a votar cuando tengamos que votar. Y bueno, y esto es obvio, Roberto, que el tema de la desocupación también está fomentando un poco el tema de la delincuencia. Sí, sin duda. Una cosa viene aparejada con la otra. Sí, delincuencia hubo siempre, pero no en el grado que se ve ahora. Es decir, hay gente que hoy realmente está desesperada, que hoy está jugada directamente, como se dice, está jugado, ¿no es cierto? Es decir, no tiene recursos para llevar a su casa. Imagínense en el caso de un padre que tenga varios hijos, normalmente se dan las familias numerosas en los sectores más humildes, y no tiene comida para llevar a su casa, y con 150 pesos que le puede dar Estado, que no se los da en muchos casos, porque hay muchos problemas con eso también, o con un bolsón de comida, no puede mantener a su familia. Y bueno, llega un momento que yo no sé, realmente hay que analizarlo muy bien. Este tema es para sociólogos más que para una persona común, ¿no es cierto? Pero tengamos cuidado también con pedir la mano dura, Fijémonos cuáles son las razones de las que el país haya llegado a esta situación. No sé, esto no se resuelve solamente con mano dura, porque vamos a terminar
200 habitantes encerrados tras las rejas y el resto del país muriéndose de hambre y una policía brava que después cuesta mucho desmantelar, las Fuerzas Armadas aplicadas a funciones que no son las que tiene que tener, que es la defensa de las fronteras nacionales. Ya lo tenemos con Gendarmería, que está participando en los actos de, digamos, con todas las palabras, de represión de algunas cuestiones también violentas por el otro lado. Es decir, se está desatando la violencia en la Argentina. Y esto no es bueno, ya lo hemos vivido, no es la primera vez que la Argentina vive esto. Recordemos la historia, vuelvo a insistir, recordemos la historia argentina, que ha sido muy triste, muy dura y todavía no la tenemos resuelta, ¿eh? Todavía no tenemos resuelta la historia de la represión en la Argentina. No volvamos a empezar de nuevo con la misma historia, cuando todavía no terminamos con una, volvemos a caer de nuevo en el mismo tema. Mucha atención con esto, cuidado con pedir mano dura. Veamos primero por qué hay que pedir mano dura, por qué llegamos a esta situación, tratemos de resolverla. La Argentina tiene recursos humanos, tiene recursos intelectuales, tiene gente muy capaz. Hay que darle lugar a los muy capaces y los incapaces que se retiren, por favor, que dejen lugar a los que pueden resolver la situación de este país. Estaba viendo, por ejemplo, los otros días, cuando hablaba el doctor Ferrero, que es un geólogo acá, doctor en geología, de acá de San Antonio de Redondo. Estaba viendo un análisis del licenciado Romero, Ricardo Romero, que ha participado mucho en la organización de la administración en Córdoba y tiene antecedentes. Gente que está viviendo, por ejemplo, en San Antonio de Redondo y que están desaprovechados. Cuidado con desaprovechar a la gente muy capaz. Cuidado con darle lugar a los incapaces y desaprovechar a los capaces. Triste los pueblos, dice la Biblia. Hay una parte, no la acuerdo textualmente, pero más o menos así. Tristes los pueblos, o infelices los pueblos, donde sus sabios andan a pie y los ignorantes a caballo. Bueno, Gastón Ferreira, allí en Consola de Sonidos, vamos al encuentro de la música aquí en la Mesa Redonda, 93.9 MHz.